ver, Juan Carlos. Además yo estoy amigo mío, Carlos, estoy muy chaval, Me vale. Para fotos y no hables. Pero luego la hago yo aparte, ¿no? Claro, el arte que ya está ahí, hombre, está ahí. Están saliendo a la mesa. Me gustaría que os centrarais en dos, que a mí me parece que son bastante importantes. En primer lugar, a la hora de gobernar, o sea, el estado de la cultura en el Estado español, en los municipios, yo creo que estamos todos de acuerdo de que se podría calificar casi de catastrófica. Es decir, ha habido una campaña política de deshacer construcciones que se habían hecho comunes en estos años. Entonces, ¿dónde veis que existe la prioridad? ¿En garantizar la participación ciudadana, por un lado, o recuperar el espacio público y la calle pública como espacio cultural? Porque también ha habido una especie de ataque hacia el espacio público, es decir, se ha ido privatizando la calle, se han ido privatizando los espacios públicos, se han ido poniendo, sobre todo los ayuntamientos han ido poniendo problemas para que se utilicen las calles para actos culturales, actos políticos, han puesto problemas incluso para que los bares, en los sitios se puede ver conciertos o obras de teatro. Es decir, ¿dónde veis que se podría empezar a ver el cambio? Porque, o sea, el cambio tiene que ser duradero. Y por otro lado, es una cuestión que también plantea Sande, es decir, hay que mantener un equilibrio entre los que ahora estáis gobernando y por mucha fuerza de cambio que seáis, ya sois institución, y el activismo cultural más independiente, que tiene que estar constantemente moviendo la silla para evitar caer en las complacencias y que lo que se haga se siga trabajando y no se sea complaciente y se quede como está. A mí me cuesta contestar a ambas preguntas o ambos conjuntos de preguntas sin hacer una reflexión previa que yo creo que ha gravitado en todas las intervenciones, y creo que estamos demasiado de acuerdo, y eso es bello, pero para un debate es aburrido, para afrontar lo que tenemos que hacer en España o en el Estado español no, porque creo que tenemos un acuerdo muy claro, pero yo creo que ha gravitado una idea que a mí me gustaría explorar y que yo necesitaría explorar para contestar a estas dos preguntas, y es que más allá de que podamos hablar del régimen del 78, más allá de que podamos hablar de una serie de irregularidades que ha habido en los últimos 30, 40 años en España, lo que creo que ha caracterizado la relación entre el Estado y la cultura es la ausencia de un modelo. Es decir, no ha habido un modelo de gestión cultural o de políticas culturales, no ha habido un modelo que englobara de manera coherente distribución, producción, que la subvención fuera un punto dentro de una cadena más amplia, que, por poner ejemplos que siempre se ponen, pero que no dejan de ser excesivamente llamativos por dolorosos, que no haya películas subvencionadas que luego no se estrenen, porque no haya una política de trabajo, y el compañero de Marea Atlántica lo conoce bien, que ha trabajado en cine, porque no hay una política que permita una red de distribución alternativa o de exhibición, en este caso más concretamente. Es decir, que la ausencia de modelo creo que ha sido característica del régimen del 78 en términos culturales. Francia, Alemania tienen sus modelos culturales, nos pueden gustar más o menos, pero son modelos y que entiendo por modelo algo que todos los años se repite con una cierta regularidad y genera una cierta cohesión dentro del sector en torno a unos ingresos, unos gastos y una serie de gente que vive de ello, ¿no? En España creo que ha sido muy poco claro cuál era el modelo, si es que había uno. Había un modelo relacionado con la subvención, pero que dejaba fuera muchísima gente y que dejaba fuera mucho más de lo que dejaba dentro, con lo cual no se puede hablar de modelo. Creo que es muy difícil pensar un modelo alternativo desde los municipios, porque el poder de maniobra es muy pequeño. Creo que nos vemos obligados a pensar eso si llegáramos al poder central para precisamente poder repensar un modelo mínimamente coherente, en ausencia del cual no nos queda otra que responder a las preguntas que se hace Silvia, que creo que os hacéis todos los que estáis trabajando en ayuntamientos, y que en Madrid lo hemos discutido mucho, y entiendo que vosotros en Oviedo, en el Sisón, en Coruña también. Priorizamos la participación ciudadana o la recuperación del espacio público. Yo entiendo que son solidarias la una con la otra, es decir, si hay participación hay recuperación del espacio casi de manera inexorable, pero y junto a la siguiente pregunta,
en términos de cómo generamos un equilibrio entre la intervención del Estado y la autonomía de los espacios creativos que ya existen. Todo eso creo que no podemos responderlo fuera del equilibrio precario de poder que pueda tener un ayuntamiento si no hay, como os decía antes, un modelo, y creo que en torno a ese modelo sí que no hay grandes consensos, es decir, o por lo menos no hay un gran debate abierto. ¿Cómo sería una cierta armonización en políticas públicas locales, municipales, autonómicas, estatales? ¿Hacia qué modelo iríamos? ¿Creemos en una especie de mecenazgo que pueda atravesar los diferentes espacios de poder? No, ahí creo que hay un debate por hacer, importante. Me cuesta contestar, por eso os decía estas preguntas, sin pensar en ese modelo, aunque sea como referencia a la que ir acercándonos. He puesto un ejemplo encima de la mesa, que sería el mecenazgo, pero no mucho menos el único, ¿no? Podríamos hablar justamente de la utilización de espacios públicos, pero esos espacios públicos pueden ser en muchos sitios. Madrid, porque es el espacio que conozco, coincide que son estatales, municipales y autonómicos a la vez en muchos casos. Es decir, no a la vez, sino que hay un espacio que para que pueda generar una red de teatros tienes que poner